Hola, ¿cómo estás? Soy el pastor, el doctor Luis Gómez. Estamos aquí trabajando con un tema bien interesante para este tiempo y queremos seguir en este viaje en la palabra, viendo que el Señor quiere renovarnos con una enseñanza maravillosa. Como ya saben, soy el pastor de la iglesia Avance Global aquí en Houston, Texas. Y toda la información de la iglesia la tienes ahí en la pantalla. Bueno, estamos a la orden para cualquier llamada. Y queremos ya entrar en tema. Veníamos hablando sobre la necesidad de entender y renovarnos en quiénes somos. Muchos hasta ahora hemos sido trabajado en una mentalidad de víctima, muchos hasta ahora hemos seguido creyendo y manejándonos en cosas del pasado, en decretos y dictámenes que nos dijeron algunas personas, gente que estaba con nosotros, algunos que sufrieron del bullying, estuvieron sintiendo que los llamaban cualquier cosa y han hecho eso parte de su vida. Hoy quiero decirte que hay esperanza. Dios nos ha dicho que nos ha llamado a la esperanza de cuál es nuestro llamado. Tenemos que renovarnos porque eso habla de que somos un hijo de Dios, somos una hija de Dios. Hermano, de allí donde estás, hermana, allí donde estás, puedes reconocer algo tremendo, que es decir, en lo que Dios ha hecho en mí es que soy un hijo, soy hijo, y esto tiene que renovar todo lo que soy, porque ser hijo implica cambios en todas las áreas de nuestra vida. Por eso veíamos que Dios quiere que seamos participantes de su naturaleza. O sea, que lo que es la esencia de lo que es Dios, Dios quiere que nosotros nos manejemos en esto. Eso lo veíamos allá en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Te invito a que tú allí lo estudies. Pero si seguimos estudiando este pasaje, entendemos que una de las cosas que como hijos vamos ahora a caminar es el dar fruto. Dice en Juan capítulo 15, verso 16, dice que no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él se los dé. Quiero que vean esto, porque esto habla de un entendimiento de que ahora no vamos a caminar infructuosamente. No vamos a caminar pensando que todo lo que hacemos va a terminar en el lodo, va a terminar en la basura, va a terminar en el bote. No, Dios nos ha llamado para que donde estemos, allí demos fruto. Seamos gente que da fruto. Hoy quiero impartir sobre ti la capacidad de ser productivo, la capacidad de avanzar y crecer a la producción de grandes cosas y de cosas tremendas. Por eso, cuando nosotros estamos tomando este verso, viendo en lo que el Señor está diciendo de nosotros, que Él nos eligió y nos eligió con un propósito para que vayamos, para que en este de ir es lo que va al cumplimiento del llamado, donde ese llamado, eso que somos, lo ponemos en acción en donde estamos y ahí llevamos fruto. Por eso, si allí donde estás moviéndote no estás viendo fruto, tienes dos preguntas que hacerte. La primera pregunta, ¿es aquí donde Dios me está llamando? ¿Es esto a lo que yo soy llamado? Y la segunda pregunta es, ¿me estoy moviendo en mi naturaleza? Quizás una y la otra se parecen, pero tenemos que preguntarnos, ¿estoy donde Dios quiere que yo esté? ¿Estoy operando como Dios quiere que yo opere? Cuando tenemos estas dos cosas claras, nosotros vamos a ver la bendición de Dios. Hay un pasaje o hay una historia en la Biblia muy tremenda, y es en el caso cuando vemos al pueblo de Israel en el desierto. Había una nube que los cubría de día para que el sol no les pegara. Pero te quiero decir esto, mucha gente era muy terca. De hecho, la Biblia habla de que este pueblo era duro de servicio. O sea, si lo dijéramos en términos más modernos, diríamos era cabeza dura, era muy terco. Muchos de ellos se empeñaron en recibir la bendición fuera de la nube. Y por supuesto, lo que recibían era una gran quemazón. Hermanos, Dios quiere darte la bendición, pero estás en el lugar que Dios
ha dicho que estés. Cuando Dios te da el llamado, también te implica una posición específica, espiritual, donde tú vas a recibir las cosas. Es por eso que Efesios 1:3 nos dice que Él nos ha bendecido con toda bendición en lugares celestes. Nosotros tenemos que estar en el lugar dispuesto por el cielo para que nosotros podamos la bendición de Dios en todas las áreas. Lo siguiente que quiero que veas en esta área de que Dios, cuando nos está renovando nuestra esperanza, está renovando nuestro llamado, está renovando quiénes somos. Y es que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu. Mira, ser guiado por el Espíritu habla de que no solamente en cosas grandes, sino aún en las cosas pequeñas podemos depender del Espíritu Santo. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 8, verso 14 en adelante. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice, porque no has recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Hay una combinación aquí, el temor te lleva a esclavitud, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. O sea que si lo comparamos allá con Efesios 1, cuando somos adoptados hijos de Dios, entonces ya no tenemos el espíritu de esclavitud, sino que entramos a estar bajo el tutelaje del Padre, y esto hace que ya nosotros cortemos con la esclavitud y empecemos a caminar en la libertad de vivir bajo el Padre. Y por eso ahora Él dice, por lo cual clamamos, Abba Padre, Abba Padre. Y entonces nos da este verso 16 en Romanos 8:16 que dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. El Espíritu está hoy revelándose a nuestra vida porque somos verdaderamente hijos de Dios. Cuando hemos pasado por muchas dificultades, por ejemplo, estamos en un tiempo donde la gente habla de crisis familiar, crisis en la finanza, crisis en la propiedad hipotecaria, crisis en sustentarse adecuadamente, crisis hospitalaria, crisis en la situación salud, crisis en la educación, crisis en la política. Dios nos está diciendo, tienes un sitio donde mirar. Cuando eres hijo, tú no te pones a exaltar la crisis, te pones a exaltar al hijo. ¿Y quién es el que tenemos que exaltar? Es Jesucristo. La respuesta para este tiempo se llama Jesucristo. Muchos estamos hablando demasiado y estamos poniendo demasiado énfasis en la crisis. Y no quiero que entiendas que la crisis no está. La crisis está, pero hay alguien más poderoso que la crisis, se llama Jesucristo. Y tú y yo, como hijos de Dios, tenemos la semejanza de Cristo en nosotros para operar y caminar en esto cada día, todos los días. Porque el Señor está dando en nosotros la capacidad de caminar adecuadamente en este tiempo, en este momento y en este espacio, para que en este lugar la gloria de Dios se manifieste. Fíjate cómo dice el verso. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es el momento de decir, Espíritu Santo, dirígeme. Espíritu Santo, dirígeme. Espíritu Santo, dirígeme. Estamos necesitados de ser dirigidos por el Espíritu Santo en este tiempo para ver la gloria de Dios, para mostrar y demostrar la gloria de Dios. Por eso debemos clamar, Abba Padre, decirle en una relación íntima con el Señor y tener esa cercanía como de un niño con su papá y decirle al Señor, tú eres mi papá, tú eres el papá con el cual yo confío, en el cual yo creo, en el cual tengo toda la confianza, y esa relación papá-hijo ahora va a redundar en que ahora el Espíritu trae una impartición en nuestro interior que dice realmente tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Cuando el Espíritu nos dice esto, que somos hijos de Dios, entonces ahora caminamos como verdaderos hijos de Dios. El libro de Gálatas, capítulo 3, verso 26, nos refiere algo más acerca de esto. Nos dice,
que el Señor nos quiere llevar a entender cómo caminar en la fe del Hijo de Dios. Recuérdate que lo primero que pasaba con nosotros como hijos de Dios es que empezamos a entender las cosas y a caminar. Pero una de las características de Jesucristo es que Jesucristo se movió en fe. Y dice así, Gálatas 3:26, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos son hijos de Dios por la fe. Hermanos, aquí está dando una característica impresionante. Jesús muere por todos los pecados del mundo. Y aquí nos los dice, para ser hijo de Dios es por fe. ¿Qué está pasando? Que muchos están buscando dar cosas, religión, cosas religiosas para hacerte hijo de Dios. Que tienes que hacer esto, que tienes que hacer aquello, que tienes que hacer aquello otro. Pero aquí la Biblia está estableciendo específicamente que para ser hijo de Dios lo hacemos por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿dónde está depositada tu fe? No es tener fe en la fe, no es tener fe en el trabajo, fe en que la iglesia donde estoy es la mejor. No, es fe en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, a través de su Espíritu, te va a guiar al lugar, a la posición donde la bendición va a descender. Dios quiere que caminemos en una dimensión nueva. ¿Cómo eres hijo de Dios? Porque caminas por fe. Lo siguiente que entendemos es porque entendemos nuestra autoridad. Dice que a todos los que le creen, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra potestad es la palabra autoridad. Tenemos a la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y por último, en esta parte quiero que veamos Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, verso 16. Gálatas capítulo 4, verso 6. Y dice así, y por cuanto eres hijo, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahora, dice, cuando nosotros caminamos en fe, somos fe en el Hijo de Dios, fe en Jesucristo, empezamos a caminar y Dios está enviando a nuestros corazones el espíritu que dice, Abba, Padre, que clama y entra en esa relación adecuada con el Señor para que nosotros podamos de una manera íntima, de una manera cercana, de una manera muy, muy, muy cerca al Señor, le podamos decir, Señor, aquí estoy, úsame, llévame, quiero caminar en lo que tú has hecho para mi vida. Y quiero que veamos un verso más, porque en Efesios capítulo 5, verso 1, dice, andad en amor como hijos de Dios. Los hijos de Dios saben caminar en amor. Una de las cosas que te decía que hizo el padre del hijo pródigo fue colocarle calzado nuevo. Cuando coloca el calzado, entendía que él venía sin calzado. Muchos de nosotros hemos andado por mucho tiempo sin un calzado adecuado. Y eso crea problemas en el caminar, en la espalda, en los huesos. Pero Dios quiere hoy colocarnos un calzado apropiado, un calzado que no solamente nos permita caminar sobre sitios difíciles, pero que también nos permita tener en la forma de caminar del Hijo de Dios, de los hijos de Dios, que tengamos ese caminar tremendo, como nos lo dice allá el libro de Proverbios, ese caminar que muestra el Hijo del Rey. Y quiero que veamos cómo los hijos de Dios se muestran. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versos 11 en adelante, nos dice lo siguiente. Filipenses, capítulo 2. Dice así, verso 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre hemos obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpate de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer
como el hacer por su buena voluntad. En primer lugar, nosotros tenemos que empezar a operar en hacer lo que la voluntad de Dios, en caminar en la voluntad de Dios, en hacer esto. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Entender que la salvación es algo que manejamos a diario. ¿Por qué lo manejamos a diario? Hermanos, no estoy hablando aquí de ir al cielo. Estoy hablando aquí de esa victoria diaria que el Señor quiere que tú y yo tengamos. Esa victoria diaria la tenemos que trabajar. Y la trabajamos es con Jesucristo. Esa salvación se trabaja, dice, que nos ocupemos con reverencia, con temor, con temblor, que entendamos que tenemos que ocuparnos de ella. Y lo vamos a hacer a través de ese querer que pone Dios en nosotros por su buena voluntad. Pero mira cómo sigue, dice, hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Y este es uno de los problemas que está habiendo mucho tiempo. La gente sigue murmurando, la gente sigue estableciendo contiendas, estableciendo cosas que están sucediendo. ¿Para qué? Cuando hacemos esto, declaramos y hacemos algo tremendo delante de Dios para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeces como luminares en el mundo. Mira lo que Dios nos está diciendo aquí. En la medida que nosotros sabemos ocuparnos adecuadamente de nuestra salvación, con temor y temblor, en la medida que nosotros nos manejamos en lo que el Espíritu está produciendo en nosotros, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y no estamos nosotros caminando por decisión personal, sin murmuraciones. ¿Qué murmuraciones? Cuando nosotros estamos solo buscando lo que el hermano está haciendo mal. Nosotros, hermanos, estamos en un momento mucho más importante, que podemos decirle a los que están a nuestro alrededor, sí tienes problemas, pero es el momento de decirle a la ofensa, te paso por encima. No es fácil. Hermanos, para ningún líder es sencillo pasar por encima de la ofensa. Pero hermanos, aquí Jesucristo está dando una clave. Hagan todo sin murmuraciones y no empiece a generar contienda simplemente porque aquel tiene una posición, este tiene una posición. Sé tú alguien que camina y entonces Dios nos va a hacer irreprensibles. La palabra irreprensible habla de que no hay nada por lo cual te puedan llamar la atención. Y lo siguiente que te dice, y sencillos. O sea, que somos gente que la gente puede conocernos sin problema. Y por eso nos convertimos en hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna. Y este va a ser el problema. La generación maligna cuando vio a Pablo lo apedreó. Cuando vio a Pedro, lo crucificó. Cuando vio a Juan, lo quiso freír en aceite. Hermanos, la generación perversa ha visto por muchas cosas. Cuando vio a Cristo, lo crucificó, lo mató, pero tuvo que ver el poder de la resurrección. Hoy nosotros estamos llamados a hacer luminar a las generaciones malignas de este tiempo que están operando y trayendo lo que no es bueno como si fuera bueno, lo que no es de Dios como si fuera de Dios. Y la tolerancia que el mundo está pidiendo se convierte en una intolerancia a la iglesia, a los hijos de Dios que puedan reflejar el deseado de todas las naciones a esta tierra. Jesucristo es el deseado de todas las naciones. Y cuando nosotros como hijos de Dios podemos copiar, podemos modelar, podemos seguir el patrón de Jesucristo, entonces nosotros podemos reflejar el deseado de todas las naciones en este mundo. Y la gente va a poder conocer la respuesta de Dios para este tiempo. Me gusta más continuar con esto porque cuando seguimos entendiendo lo que nos dice esta palabra, dice así, por medio de la cual resplandeces como luminares en el mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Asidos de la palabra de vida. La palabra de vida de nuevo se refiere a Jesucristo, se refiere a la Biblia que nos revela a Cristo y vamos a agarrarnos de aquello que Cristo está diciendo. Vamos a agarrar de esa palabra cada día. Mira lo tremendo que es esto. Mucha gente no ha entendido que lo que te renueva cada día, se hace esa renovación a través de la palabra que empieza a venir a tu vida.
pero la palabra es Cristo. Dice allá, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La misma expresión verbo es la misma expresión palabra. La palabra de vida para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni he trabajado en vano. Somos irreprensibles cuando nos agarramos fuertemente de la palabra que Cristo ha entregado para saber cuál es nuestro llamado, cuál es nuestro propósito, por qué razón nosotros estamos en la tierra, por qué razón nosotros estamos en este mundo bajo una generación maligna y con un propósito específico, mostrar las glorias y las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es un tiempo tremendo cuando tú puedes convertirte en alguien que va más allá de un propósito personal egoísta a un propósito glorioso en Cristo de presentar con poder la gloria de Dios, lo que es Dios, quién es Dios, la respuesta a este mundo. Por eso, ¿quién eres? Necesitas renovarte. Dios quiere que renueves quién tú eres. Somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Estamos operando en esto, estamos trabajando en esto, estamos caminando como esto, estamos operando como esto. Hemos visto ya diferentes textos en la palabra sobre el moverse como hijos, pero lo más importante en este tiempo, que tú y yo podamos caminar en esta realidad. Quiero entrar en el segundo tema, en el segundo renovar que nos tiene el libro de Efesios. Y en el mismo verso 18 del capítulo 1 de Efesios nos dice esto. Dios quiere que sepas qué te ha dado. Dice en Efesios 1:18, después de decirnos que quiere que nos renovemos en cuál es la esperanza de nuestro llamado, dice, y cuáles son las riquezas de la gloria de tu herencia en los santos. El Señor quiere que renueves tu entendimiento de que tú tienes. Muchos seguimos empeñados en que no tenemos nada, pero desde que vemos allá en el Génesis, empezamos a ver que Dios ha colocado a cada persona con propósito y con llamado para darle algo con lo cual va a ir más allá. Veíamos a Moisés que le dice ¿qué tienes en tu mano? Y le dijo esta vara. Y con esa vara pudo traer y liberar a todo el pueblo de Israel. El Señor ha colocado en tu mano en este día una palabra. Eres hijo. Con esta palabra puedes llamar. Pero ha colocado algo más. Y dice que en este verso que nos ha dado riquezas, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea que Él quiere que nos renovemos y ya no podamos decir que no tenemos nada, que somos alguien que no tiene. Y quiero decirte esto, ¿sabes que la mayoría de la gente en el reino de Dios está buscando dinero? Pero nuestro Dios no necesita dinero, necesita un corazón dispuesto. Y las riquezas van a ser reveladas a nuestros corazones para caminar en ellas. Y a veces las riquezas no vienen en el paquete ni en la forma en que nosotros estamos acostumbrados. Muy probablemente va a venir en un formato que nosotros no estamos esperando, pero es el formato que lo requerimos y lo necesitamos, con el cual nosotros vamos a poder ver y continuar viendo la bendición de Dios en formas muy grandes. Por eso te invito a renovar tu visión en lo que tú tienes, renovarte en lo que Dios te ha entregado. En el libro de Romanos nos dice que nos ha dado a conocer nuestra riqueza. Pero quiero ver ciertos pasajes específicos en el libro de Efesios. El mismo libro de Efesios, capítulo 1, nos dice, con referencia a este tema, en el verso 7, dice que las riquezas nos dan a nosotros, en primer lugar, redención. La redención es lo que nosotros no podemos hacer. Redención es el pago que Cristo hizo por nosotros. Dice que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. Lo primero que Dios nos da a través de estas riquezas es perdón. Tienes perdón, eres perdonado y eres redimido. Como redimido ya no tienes que pagar el precio y como perdonado ya sabes que no tienes que vivir en culpabilidad. Lo siguiente que nos dice este pasaje
en el capítulo 3, verso 16, nos dice, capítulo 3, verso 16 de Efesios, nos dice, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Dios quiere que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior y ahí poder aprovechar y ver las diferentes oportunidades. Y en la situación más difícil, donde parece que el enemigo se ha llevado todo, poder tener la fuerza para ir en contra del enemigo, vencerle y tomar todo lo que todo lo que el enemigo nos había quitado y todo lo que Dios está añadiendo a través de esa victoria. Por eso, este es un tiempo tremendo. Fíjate lo que dice Filipenses 4:19. Y el Dios nuestro nos dé conforme a todas sus riquezas en gloria. Hermanos, gracias a Dios que el Señor quiere darnos conforme a sus riquezas en gloria. Por eso te estoy invitando a que avancemos en un tiempo nuevo, donde Dios nos ha renovado quiénes somos. Y he querido pasar más tiempo hablando de quiénes somos porque es quizás lo donde nosotros necesitamos movernos más. Ahí somos atacados. El diablo atacó a Jesucristo en esa área y muy probablemente nosotros estamos siendo atacados en esa área. Somos verdaderos hijos de Dios y somos gente que Dios nos ha dado herencia. Tenemos una herencia maravillosa, una herencia en promesas. Y dice el libro de 2 de Corintios capítulo 1, verso 20, que en Jesucristo todas las promesas son sí y son amén. Por eso te invito a que renueves tu visión de qué tienes. Lo que Dios te ha dado es algo tremendo. Son herencias, son promesas, es un tiempo maravilloso, es un tiempo glorioso donde no vamos a depender de lo que el mundo dice, pero dependemos de las promesas que Dios nos ha dado. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén.